Bienvenidos, Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, 28 de septiembre, mil y muchas gracias por la sintonía y los aportes del día de ayer en Pulso Político, en la entrevista al señor Ministro de Defensa Nacional, Ricardo Patiño. Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico. En este par de bloques de Pensamiento Crítico tendremos a Raúl Yarul, secretario nacional de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, y en el segundo bloque tendremos al ministro de Industria, Santiago León, para hablar sobre la política industrial. Hace poco el ministro ha planteado unos retos tremendamente ambiciosos. Uno de ellos es hacer crecer en 10 puntos en el PIB al sector industrial. Vamos a hablar con él sobre esos temas. Pero ahorita es el turno y lo saludo a Raúl Yarul, secretario nacional de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Raúl, qué gusto tenerte acá. El gusto es mío. Muchas gracias. Buenos días a ti, Carlos, a la audiencia y al pueblo ecuatoriano, de parte de nuestro pueblo, el pueblo salvadoreño. El pueblo de Salvador, un fuerte abrazo también para ellos. Gobiernos progresistas, movimientos, más allá de gobiernos progresistas, hablemos de las organizaciones y movimientos progresistas, porque primero tienen que existir eso para llegar a ser gobierno. Exacto. Y deben tener también una interrelación con cada una de sus sociedades que terminan siendo universos electorales. Es decir, pero para muchos, el tema progresista está en un momento de la curva descendente y se dice que es el fin del ciclo. ¿Qué dices, Raúl? Bueno, está bien lo que has dicho, es para muchos, pero no para todos, por lo menos no para nosotros. Hay un recuerdo que siempre tratamos de traer a la cabeza de la gente, es que hacia 1989 hablaban del fin de la historia, de que había caído el muro de Berlín, de que la situación ya no era necesario, las luchas populares, que había un solo polo político hegemónico en el mundo y que así serían las cosas y que así sería mucho mejor. Sin embargo, las luchas no pararon. En el caso concreto de El Salvador, fue en 1989 donde se lanzó la ofensiva más importante en la historia de la guerra en El Salvador y una ofensiva que abrió los caminos a la paz, los caminos a la democracia. Disputamos aquel concepto que nos parecía vacío del fin de la historia y nos parece de la misma manera un argumento falaz el actual, el de que se acabaron los ciclos progresistas. Y cuando se dice se acabaron el fin de los ciclos progresistas, no significa tampoco que desaparece el progresismo. Por supuesto. Es decir, se puede perder un espacio en términos gubernamentales, pero no se desaparecen los movimientos, no desaparece el pensamiento, no desaparece la militancia. En absoluto. Ahora, pero ¿en qué ha fallado el progresismo? Porque fuera de cámara estábamos conversando, de pronto se ha fallado en estrategia de concientización a través de la comunicación en toda la región, en trabajar articuladamente en función de un pensamiento. Es uno de los aspectos posibles. Esto requiere una reflexión más profunda acerca de cómo comunicamos lo que los gobiernos progresistas en América Latina realizan. No es solamente una falla de parte de estos gobiernos, es también cuál es el nivel del enfrentamiento que estamos teniendo. Y estamos teniendo un enfrentamiento que se materializa en forma de bloqueo mediático por parte de los grandes medios hegemónicos en la región. Pero ahí hay que hacer una reflexión, es decir... Hay que cambiar los métodos. Correcto, a eso voy. A ver, si estamos conversando que los medios tradicionales asociados a la derecha internacional han cooptado y captado los medios tradicionales y la forma de comunicar tradicionalmente, a los progresistas, a los movimientos y a los gobiernos progresistas, ¿no les ha faltado creatividad? Cuando el mundo hoy en día es de jóvenes y esos jóvenes ya no ven televisión, se enteran por otros temas, tienen otro tipo de comunicación. Sí. Es decir, ¿no ha faltado también creatividad y decisión política entre emprender otros medios o otras alternativas de comunicación? No, no lo creo. Creo que lo que sí ha sucedido es que hemos incursionado en todas esas diferentes instancias y todavía no las hemos desarrollado lo suficiente. Y estamos, como digo, la lucha de los pueblos es un elemento dinámico. Como dicen, lo mismo que decías, ¿va a desaparecer el progresismo? No, no va a desaparecer. Van a desaparecer a lo mejor. Algún gobierno puede cambiar, puede haber una transición. Pero eso no cambia el espíritu de la lucha de los pueblos por buscar su felicidad,
por buscar sus mejores condiciones de vida, por mejores situaciones. Nosotros necesitamos comunicar eso también. Eso los pueblos siempre van a buscar. Por supuesto. El asunto pasa es, si los pueblos siempre van a buscar, cuando se vuela abajo en la economía, sí, la gente mira para otro lado. Entonces ahí falta consistencia. La construcción de una sociedad llena de sujetos políticos convencidos de un pensamiento, convencidos de un modelo, ahí no se ha trabajado lo suficiente. Pregunto. Yo creo que es un proceso, por eso digo, no se puede, no estamos hablando de ningún fin de nada. En esos procesos, en algunos aspectos se avanzan y en otros se retroceden. Pero cuando me hablas de procesos, ¿me estás hablando que este es un proceso joven todavía? Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiene? ¿10 años? ¿15 años? ¿Cuánto lleva? No pasa de 16 años en todo caso. Vaya, entonces estamos hablando 500 contra 16. Hay un desequilibrio. Hay espacio para el desarrollo, hay capacidad para nuestros cambios. Cuando las derechas en nuestros países dicen, es que estos gobiernos no han hecho nada, ¿qué han hecho ellos? Estos cambios profundos y trascendentales que se han desarrollado en cada uno de los países de Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, el mismo caso de El Salvador, se están haciendo contrarreloj y en unas situaciones bastante complejas, porque no es simplemente decir, bueno, como ellos llegaron al gobierno, que gobiernen y hagan lo que quieran. No, estamos gobernando a pesar de las trabas que están poniendo esas oligarquías por intentar recuperar el terreno. Pero para poder consolidarse, para poder cohesionar, requieres de cambios estructurales en el ejercicio del gobierno que beneficien a ese mismo pueblo. Exacto. ¿Qué cambios estructurales han realizado estos gobiernos progresistas a efecto de generar no solo el beneficio, el bienestar y el buen vivir en los pueblos, sino también esa fidelización en términos de un pensamiento y de un modelo que en un momento dado uno pueda decir, wow, vamos a seguir apoyando esto? Voy a hacer referencia a un hecho histórico que sucedió en El Salvador para nosotros, hace pocos meses. En noviembre del año pasado, nuestro partido tuvo el primer congreso, desde que es un partido político, tuvimos el primer congreso. ¿Y qué definimos ahí? Definimos que habíamos logrado en estos 7 años hacer más lento y detener el avance de las líneas del neoliberalismo salvaje que veníamos soportando durante 20 o más años en El Salvador. Hacíamos el símil, cómo se detiene o se hace la reversa de un tren en marcha a alta velocidad. Bueno, primero hay que ir frenándolo, luego hay que detenerlo y después habrá que empujar para el otro lado. Ese es el proceso. No es una cuestión, uno dice, sí, va a haber cambios estructurales. Los cambios estructurales no se hacen por el deseo simplemente de la gente. Hay que hacer un proceso de acumulación de fuerzas, de ir haciendo progresivos cambios pequeños que a lo mejor no se notan tanto, pero que de golpe se transforman en esos cambios estructurales. Hay una desventaja. Sí. Y la desventaja no solo es el tiempo en cuanto al análisis comparativo que dijiste 500 versus 16, por ejemplo, sino la desventaja es la gran brecha social que ha existido en Latinoamérica y el Caribe. Y eso es fundamental para mí. ¿Por qué? Porque llegas al poder y tienes que atender la solución de esas brechas, pero necesitas algo que es indispensable, recursos económicos. Exacto. Y los recursos económicos no caen como el maná del cielo, como lo señala el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, sino que hay que comenzarlo a generar. Exacto. El problema es que las economías de los países latinoamericanos y caribeños, fundamentalmente, en la mayoría, siguen dependiendo de los commodities y a menor precio. Pudiste haber avanzado en algunas cosas, pero a menor precio tenemos problemas de liquidez. Y esa migración que hiciste de la pobreza a la inclusión económica y movilidad social puede ser fácilmente revertible cuando no hay ingresos de nuevo. Y ahí no se ha generado un cambio estructural. Sí, entiendo eso y además lo comparto. Creo que es necesario también empezar a mirar, y eso fue uno de los esfuerzos que inició incluso desde el propio gobierno del comandante Chávez en Venezuela, de buscar la forma de asociatividad de los pueblos, de apartarnos un poco. No hemos tenido el tiempo suficiente, por supuesto, por las mismas razones que explicábamos antes, de apartarnos del Dios mercado, que es el que nos han impuesto,
y ver otras formas asociativas de comercio, de producción, de industria, que podamos ir desarrollando cada uno de los países. Y ahí se necesita tiempo. Querido Raúl, la propia integración latinoamericana y caribeña sigue siendo un sueño, sigue siendo una utopía. Son los propios líderes de las naciones latinoamericanas y caribeñas las que no apuntalan la integración regional. Miremos, basta con mirar cuánto dinero hay afuera de Latinoamérica y que no lo usamos para el desarrollo regional. Es decir, no lo llegamos a comprender nosotros. ¿Por qué? ¿Por falta de convicción? No. Bueno, hablaste antes de recursos y una de las razones son los recursos. Es decir, las cosas, como digo, yo soy un convencido que las cosas no se hacen solo por una voluntad, una expresión de deseos de la gente, que la gente dice, yo quiero tener un mundo mejor. ¿Quién no quiere tener un mundo mejor? Lo pregunta uno a la derecha y a la izquierda, es lo mismo. Pero hay intereses profundamente antagónicos entre lo que decíamos, esa historia enorme de injusticia, esa cantidad de actividades que hay que desarrollar para poner de alguna manera, para sacar no de la pobreza, sino de la miseria a nuestro pueblo. Sí, en muchos casos de la miseria. Ese es el problema. Entonces, cuando vas llegando a eso, tienes que hacer, primero, enfrentar todos esos desafíos y vas generando también, por supuesto, resquemores y recelos en otros sectores, sectores que se han sentido de a golpe privilegiados. Clases medias, sectores medios. Vas siempre golpeando a alguien. Sí. Vas golpeando algún interés. Sí. Pero cuando yo digo... Pero porque vas haciendo una distribución más equitativa. Pero cuando yo hablo de la integración, y con esto termino, tengo al señor ministro también acá, pero te voy a poner un ejemplo así de sencillo. Cuando estábamos en el boom de los precios de los commodities, Brasil miró hacia los BRICS. Es decir, tenía otra mirada muy distinta al resto de los países latinoamericanos y caribeños, no digo de todos, pero sí de la gran mayoría. Es decir, en la propia Latinoamérica, coincidentalmente, con la misma visión progresista, miramos para lados distintos. Entonces es difícil remar para el mismo destino. Cuando se habla que el norte es el sur, termina siendo ni norte ni sur. A lo mejor este o oeste, pero no ni norte ni sur. Depende. Yo siento que por eso siento que la historia debemos medirla en procesos largos, larguísimos. Y desde nuestros ancestros, ¿cuántas veces se ha intentado y se ha soñado con esos niveles de integración? Lo importante es ver la panorámica y decir cuánto hemos avanzado gradualmente a lo largo de la historia. ¿Cuánto vamos a poder avanzar vamos a seguir, aún sin ser gobierno? Sí, siendo o no siendo. Así es. Pero con la determinación de intentar serlo y de conservar las conquistas. Gracias, Raúl. Y bienvenido al Ecuador y bienvenido a la ELAP. Ya tienes 2 días acá y tengo entendido, como se dice acá, te han exprimido. Bueno, muchísimas gracias. Raúl, qué gusto tenerte acá. Nosotros hacemos una brevísima pausa y venimos con Santiago León, ministro de Industria. ¿Puede el sector industrial de aquí al 2025 crecer 10 puntos del PIB? Adicionales a los que ya tienen, si recordemos que el sector industrial representa más o menos 12%, es decir, podría llegar al 22%. Bueno, son temas que conversaremos con el señor ministro. Gracias, Raúl.